comenzar con la clase, me voy a presentar. Mi nombre es Dante, soy estudiante de quinto año de la carrera de medicina. Todo silencio, por favor. Soy estudiante de quinto año de la carrera de medicina y este ya es mi tercer año consecutivo siendo auxiliar de cátedra de la materia de fisiología médica. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con un tema muy importante que es algo tedioso y bastante confuso para el estudiante nuevo. Me incluyo porque cuando yo estaba en segundo año igual no le presté atención a este tema y es muy importante y muy interesante para todo lo que van a ver más adelante. ¿De qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar del potencial de acción y vamos a hablar también de los transportes a través de la membrana. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué es el potencial de acción? El potencial de acción, chicos, son los cambios electroquímicos que van a tener a través de la membrana. ¿Y para qué va a servir este potencial de acción? Va a servir para que puedan comunicarse estas células, sobre todo las neuronas, las células musculares, y sirve para muchas cosas el potencial de acción. Por ejemplo, ¿será que las neuronas pueden hablarse entre sí? Decir, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está la otra neurona? No, tienen que comunicarse a través de un potencial de acción. ¿Okay? Así es su manera de poder comunicarse entre neurona y neurona, o entre célula muscular y célula muscular. Esa es una de las funciones del potencial de acción. Aparte de poder comunicarse entre ellas, también sirve para activar los mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, digamos, cuando un macrófago, ustedes que ya han pasado esto, por ejemplo, un neutrófilo, el neutrófilo tiene predominancia a atacar a bacterias, virus o parásitos. El neutrófilo. Ustedes que ya pasaron esto. Oh. ¿Cuál es el que es para parásitos? Eosinófilo, perfecto. ¿Cuál es el que es para virus? Más predominante para los virus, los linfocitos. ¿Y cuál es más predominante para bacterias? Los neutrófilos. ¿Okay? Todo eso lo van a aprender este año en fisiología. Esta materia, chicos, es clave. El que sabe fisiología va a saber guiarse en todas las materias a partir del segundo año, porque todo lleva fisiología. Y luego cuando vean farmacología van a ver que es como ver fisiología 2.0. Si ustedes saben muy bien cómo es la fisiología normal del cuerpo humano, basta simplemente con que se aprendan el nombre del medicamento y eso fue todo. ¿Okay? Así que presten mucha atención a esta clase y les voy a pedir por favor que todos guarden silencio. ¿Okay? Muy bien. Bueno, seguimos relatando lo que es la clase. Entonces, el potencial de acción, ¿para qué va a servir? Como un medio de comunicación entre las neuronas, para que se puedan hablar entre ellas. Por ejemplo, yo soy una neurona, si quiero hablarle a ella, tengo que iniciar un potencial de acción en mi membrana para poder comunicarme con ella. Y si ella quiere comunicarse con la de atrás, tiene que iniciar otro potencial de acción y así va viajando el potencial de acción entre neurona y neurona y neurona. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué finalidad? Con la de que nos podamos comunicar entre neuronas, que nos podamos comunicar entre células nerviosas, que nos podamos comunicar entre células musculares. Esa es una de las funciones, que nos podamos comunicar entre nosotros. Otra, activar los mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, ¿cómo es que el eosinófilo puede matar un parásito? ¿Cómo creen que hace el eosinófilo para poder matar un parásito? Ya, pero empieza a liberar sustancias, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, empieza a liberar un muy buen larvicida que se llama la proteína principal básica, que es básicamente propio del eosinófilo. Gracias a esa proteína principal básica que libera el eosinófilo, gracias a esa proteína principal básica es que puede matar a las larvas. ¿Okay? Gracias a eso. Pero para que el eosinófilo pueda liberar esa proteína principal, tiene que iniciar un potencial de acción en su membrana. ¿Para qué? Para poder activar su funcionamiento. Entonces, ¿para qué dijimos? Para poder comunicarnos entre neuronas, entre células musculares. Después, para poder activar su funcionamiento. Después, ¿para qué más nos puede servir el potencial de acción? Para la entrada y salida de iones. ¿Ok? Creo que aquí. Ahí tienes. Vamos a ver los componentes de líquido extracelular y de líquido intracelular. Lo más básico, ¿qué quiere decir líquido extracelular? Fuera de la célula, ¿no? Muy claro, ¿no? Y líquido intracelular, dentro de las células, ¿no? Muy bien.
Fíjense, aquí tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro. ¿Qué son estos? Electrolitos. ¿Esenciales o no esenciales para el cuerpo? Esenciales. Por ejemplo, si yo llego a perder mucho sodio, ¿qué creen que llevo a perder en conjunto con el sodio? Agua. Entonces me deshidrato. Es por eso que los niños que tienen diarrea o los niños que vomitan mucho pierden mucho sodio. Y al perder mucho sodio, ¿qué pierden en conjunto? Agua. Se deshidratan y por eso es que es muy peligrosa la diarrea en edades muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, 2, 3, 4 años es peligroso. ¿Ok? Entonces el sodio es muy importante porque donde va el sodio va el agua. Va el sodio. ¿Ok? Luego tenemos al potasio. El potasio acá, ¿para qué creen ustedes que sirva el potasio? Es un ion repolarizante. Ahorita vamos a saber qué es despolarización y qué es repolarización. ¿Ok? Tiene un papel muy fundamental en eso, pero ahorita vamos a explicar. Fíjense ustedes que será la misma cantidad de sodio fuera de la célula que dentro de la célula. No. ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Cuánto? 142 mini equivalentes. ¿Dónde hay más cantidad de potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro, ¿no? Adentro. Entonces fíjense que es muy importante eso de notar. Aquí vamos a tener la célula, aquí vamos a tener el líquido extracelular, líquido intracelular. Entonces, ¿dónde vamos a tener una mayor cantidad de potasio? Dentro de la célula. Aquí vamos a tener una gran cantidad de potasio. ¿Cuánto? 140 mini equivalentes. Y afuera, ¿cuánta cantidad de potasio? 4 mini equivalentes. Entonces va a tener una baja cantidad con respecto hacia afuera, ¿no? Y de sodio, ¿dónde tenemos mayor cantidad de sodio? Afuera. Entonces afuera vamos a estar llenitos de sodio, ¿no? Y adentro, poca cantidad de sodio, ¿no? Muy bien. Entonces fíjense eso, ¿no? Tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, los fosfatos, etcétera, ¿no? Que lo van a ir viendo más a profundidad más adelante, ¿ok? Ahora, si este potasio de acá está en mayor cantidad en el líquido intracelular, ¿ustedes creen que él se va a quedar quieto dentro de la célula? ¿Qué piensan? Porque fisiología es para pensar. Esto no es como anatomía. En anatomía aprendían la silla de color café y mide 2 metros y tiene 8 de largo. No. Fisiología es por razonamiento, porque tienen que razonar en esta parte. ¿Ustedes qué creen? Aquí hay una gran cantidad de potasio, mucha cantidad de potasio dentro de la célula, que están todos comprimidos. Y afuera hay una baja cantidad de potasio. ¿Qué creen que pase con ese ion? Muy bien, busca una salida porque está muy concentrado adentro. Es como por decir, ustedes inflan un globo, tienen una gran cantidad de aire dentro, ¿no? Entonces cuando ustedes sueltan la boquilla, ¿qué tiende a hacer el aire dentro del globo? Salir. Lo mismo estos iones buscan salir para buscar ¿qué cosa? Igualdad de concentración. ¿Se entiende? Por ese fin, buscan generar igualdad de concentraciones, porque el cuerpo quiere generar una igualdad. ¿Entienden? Entonces, como hay una gran cantidad de potasio acá en el líquido intracelular, ¿a dónde va a querer ir? ¿Hacia adentro, quedarse ahí, o hacia afuera? Hacia afuera. ¿Por qué? Porque va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ley básica. Eso es lo básico que tienen que saber a la hora de aprender fisiología. Cualquier ion, cualquier gas va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una garrafa que está llena de gas, ¿dónde hay mayor concentración de gas? ¿En la atmósfera o en la garrafa? En la garrafa. Y si yo abro la boquilla de la garrafa, ¿a dónde va a tender a ir el gas? ¿Por qué? Porque está en un lugar de mayor concentración en la garrafa y va a tender a ir a un lugar de menor concentración. ¿Cuál es el lugar de menor concentración? La atmósfera. Tienen que participar, chicos. Esta es la parte donde se aprende. Porque cuando ustedes ya avancen, más que todo, entiendo que los estudiantes tienen vergüenza de preguntar al docente, vergüenza de equivocarse, pero no, chicos. Todos en algún punto no sabíamos algo y lo estamos aprendiendo, ¿ok? Es por eso que hay que tener consideración también con nuestros compañeros, ¿ok? Como yo digo, no existe una tonta pregunta, sino un tonto que no pregunta. Tienen que preguntar para sacarse de dudas, ¿ok? Muy bien. Entonces, el lugar de mayor concentración sería la garrafa. El lugar de menor concentración sería la atmósfera. Entonces, sale ya, ¿no? Tiende a salir. ¿Y el sodio, en dónde está en mayor concentración? Hacia afuera. ¿A dónde va a tender a? Ahora fíjense lo que voy a decir, a difundir.
O sea, es una nueva palabra. Ahora ya me entienden. ¿Qué es difundir? Que trata de pasar de un lugar a otro. Difusión. Ya tienen otro concepto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lean el Guyton, no le va a decir pues que el ion pasa de aquí a acá. No. El ion tiende a difundir del compartimiento exterior al compartimiento interior. Entonces ustedes leen eso y se quedan. ¿Qué es difusión, digamos, no? ¿O qué es el compartimiento exterior? Pero yo se lo trato de explicar de una manera que ustedes me entiendan. ¿Se entiende? Entonces, el sodio, ¿a dónde va a tender a difundir si es que está en mayor cantidad hacia afuera? Hacia adentro, ¿no? Perfecto. Ahora volvamos con el potasio. ¿El potasio es positivo o negativo? ¿Es catión o anión? Positivo, el potasio es positivo. El potasio, fíjense acá. ¿Potasio es positivo o negativo? Positivo. ¿Cuál es negativo? ¿El sodio? No, tampoco es negativo el sodio. ¿Quién es negativo? El cloruro, perfecto, el cloruro. Muy bien. Ahora, fíjense ¿ustedes creen que hay cargas eléctricas dentro de nuestra célula? Sí, ahí tenemos, se miden en milivoltios. Milivoltios lo llamamos. Muy bien. Ahora, si este ion potasio es positivo, y como dijimos que está en mayor concentración adentro, ¿a dónde va a tender a ir a difundir? ¿A dónde va a tender a difundir? Hacia afuera. Entonces, ¿qué está perdiendo la célula aparte de perder potasio? Ahora que ya sabemos cuál es su carga del potasio. Ya electropositividad. Está perdiendo electropositividad. Entonces, ¿qué va a ganar? Eso, perfecto, es razonamiento. No tienen ni que leer para saber que gana electronegatividad. A eso es lo que me voy. Un examen de fisiología ustedes lo pueden responder simplemente razonando y teniendo bases, nada más. Por eso nomás que ustedes analicen la situación y piensen. Es por eso que a mí no me sirve de nada venir y plantarme y leer mi diapo. Porque si no me entienden, ¿para qué sirve que les dé la clase? ¿Me entienden? Tengo que enseñarles y que ustedes aprendan y razonen y busquen su respuesta. ¿Se entiende? Bueno, mira. Entonces, si el potasio está saliendo hacia afuera, ¿qué está perdiendo? ¿Cargas positivas o cargas negativas la célula? Carga positiva. Está perdiendo muchas cargas positivas, entonces se va a hacer negativo. Entonces va a ganar electronegatividad. ¿Se entiende? Pero el cuerpo humano también evita que sea muy negativo el medio. Es por eso que, por ejemplo, el potasio va a ir saliendo, va a ir saliendo, va a ir saliendo. Y llega un punto donde la célula dice, pará, ya no quiero que salga más potasio. Y viene el potencial de difusión. Este potencial de difusión se opone a que perdamos todo el potasio dentro de la célula. ¿Se entiende? O más o menos ya me entienden qué hace el potencial de difusión. Por ejemplo, cuando va saliendo un ion, como es el potasio, y se está yendo y nos estamos quedando cero potasio adentro, aparece el potencial de difusión y le dicen, pará, no podemos perder más potasio. Entonces, el potencial de difusión, ¿a qué se opone? Muy bien, me gustó. A la difusión extra del potasio. Eso. Pero me gustó. Ya usaron la palabra difusión. ¿Se entiende? ¿No? Eso es lo bueno. Que ya saben qué es la difusión. Porque uno cuando lee el libro del Guyton, yo les juro, yo también he sido estudiante de segundo año, se lee en chino esa cosa, porque uno no sabe qué es difusión simple, qué es difusión facilitada, qué es cotransporte, contratransporte, y el libro no te lo explica. Tienes que tener una base por eso para leerlo. ¿Okay? Pero yo les juro que si ustedes entienden ese libro les da fisiología, farmacología, fisiopatología, patología, les da todo ese libro. Hay muchas cosas muy interesantes ahí. Ustedes llegan a dominar ese libro y les aseguro que tendrán éxito en esta carrera. Muy bien, sigamos. Ya me van a entender por qué. Entonces, el potasio sale y se va a volver más electronegativo. ¿Quién impide que perdamos todo el potasio? Eso, el potencial de difusión. Uno leyendo dice, ¿qué es el potencial de difusión? No se sabe, digamos, ¿no? Eso es el potencial de difusión. ¿Okay? Evita la salida extra del potasio. Lo mismo pasa al revés. Cuando el sodio quiere entrar en mucha cantidad dentro de la célula, viene el potencial de difusión y bloquea el paso extra de sodio hacia adentro de la célula. ¿Ok? Acá fíjense, tenemos célula. Fíjense. ¿Qué es esto? Menos 90 milivoltios. Eso se llama potencial en reposo de la membrana. ¿Qué significará potencial en reposo de la membrana? Otro nuevo concepto.
Ya hablamos de difusión, ya hablamos de potencial de difusión, no confundan. Potencial de difusión, potencial de acción. ¿Qué dijimos que era este? Potencial de reposo de la membrana. No confundan esos tres términos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ella está agitada, ha corrido, está agitada, ella ¿cómo está? Tranquila, en reposo, está en estado base. Ese es su estado base de la célula. Su estado base de la célula es menos 90 milivoltios. Ese es su estado base. ¿Se entiende hasta acá? Porque aquí lo que me interesa es que me entiendan. Si no me entienden, no sirve de nada esta clase. ¿Ok? Porque cualquiera le puede mandar una diapo y puedo leer 500 palabras, pero no me van a entender nada de eso. Muy bien. Entonces, ¿el estado base cuánto es de la célula? Menos 90 milivoltios. Quédense con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en ese estado, cuando está en reposo, se le llama célula polarizada. Está polarizada esa célula. Está en reposo, eso quiere decir, está tranquila. Esa célula está polarizada, ¿se entiende? Ahora, si yo les digo despolarización, ¿qué creen que significa? ¿Qué creen que pase? Ya les dije, la célula está en estado polarizado de los 90 milivoltios. Ahora, si yo les digo despolarización, muy bien, está trabajando, ¿qué más? ¿Qué va a pasar con las cargas eléctricas negativas? Si se despolariza, se empieza a hacer más positiva, empieza a aumentar. Entonces de menos 90 va a ir a menos 80, menos 60, menos 40. Y ya a cargas positivas como más 10, más 15, más 25, ¿se entiende? Eso es despolarizar. ¿Ya me entendieron qué es despolarización? Estamos despolarizando, haciendo que el estado polar se vaya. ¿Y cómo es el estado polar? Negativo. Entonces, si yo despolarizo, se vuelve más positivo. Entonces, es. Y si yo digo repolarizando, vuelve a ser negativo. Pues eso, perfecto. ¿Ven qué razonamiento yo le he puesto que no sabía? Pero por lógica uno dice, si despolarización es que se vaya a ser más positivo, repolarización lo contrario, ¿no? Eso es lo que yo quiero buscar. Que ustedes despierten la mente y empiecen a buscar sus respuestas. ¿Ok? Entonces, eso es despolarización, que va haciéndose más positivo, y repolarización, que va haciéndose más negativo. Muy bien. Ahora, para que pase esto, para que pueda la célula cambiar su voltaje, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué creen que pasa? ¿Quiénes jugarían un papel fundamental para que aumente o disminuya la carga eléctrica? Muy bien, los electrolitos. Perfecto. Como está en menos 90 en su estado base, ¿qué ion creen ¿qué creen que tiene que pasar para que esto se vuelva más positivo? Ya, aquí un compañero dijo, para que sea más positivo, el potasio tiene que salir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de esa lógica? Si perdemos potasio, un potasio que es positivo, se va a hacer más negativo. Al contrario, no tiene que salir el potasio. ¿Ves? Esa es la cosa. Ya. Vamos a decir que fue lo que... Ya, ¿qué tiene que pasar? Ahorita vamos a ver. Primero lo primero, todavía no piensen si entra sodio, sale potasio, esperen un ratito, vamos a ir con calma, ¿ok? Porque ahí es donde se chispa todo el mundo, y me incluyo. Yo también me complicaba mucho en segundo año con este tema. Y yo decía, ¿y a mí para qué me sirve saber sodio, potasio? Si no es como que mi paciente va a estar muriendo, yo le voy a decir despolarización y se va a sanar, digamos. No, digamos, ¿no? Pero van a ver por qué es tan importante este tema. Ahora silencio, por favor, todos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué creen que tiene que pasar? Para que este menos 90 cambie a menos 80, menos 60, más 10, más 20. Ya dijimos que salir el potasio no es la respuesta. Ya, el sodio, ¿qué tiene que pasar con el sodio? Tiene que ingresar a la célula. ¿Por qué? Porque el sodio es carga positiva. Y al ingresar cargas positivas adentro de la célula, ¿qué pasaría? Aumenta la carga positiva y disminuye la negativa. Proceso despolarizante. Muy bien. Ahora supongamos, sucede la despolarización, entra mucho sodio, empieza a entrar mucho sodio acá adentro. Se llena de sodio. Se llena de sodio. Y ya va a un potencial tan alto como más 35 milivoltios.
¿Ustedes creen que se queda así la célula toda la vida? Tiene que volver a su estado base. ¿A cuánto tiene que volver? Menos 90 milivoltios, perfecto. ¿Y cómo le haremos para que vuelva a menos 90 milivoltios? Repolarizándolo. Muy bien, repolarizándolo, perfecto. ¿Pero cómo? Ingresa el potasio. Ya, a ver. Si ingresa potasio del exterior, ¿se va a hacer más positiva? No, no es la respuesta. Entonces, ese es el inciso falso. ¿Ya? ¿Quién dijo salida de potasio? Bien, salida de potasio, lo contrario. Uno pensaría, yo me hacía esta pregunta, digamos, me hacía esta pregunta cuando estaba en segundo, ¿y por qué que no salga el sodio? Que el sodio también es positivo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos que el sodio simplemente salga? ¿Por qué creen que sea esto? Por la concentración. No, porque la concentración es alta acá y baja acá, y por ley tendría que irse hacia afuera la del sodio. ¿Por qué creen que tiene que salir el potasio hacia afuera para repolarizar y no el sodio? Porque se le con agua. Ya, pero no. Por la permeabilidad de la membrana en ese momento. ¿Alguien sabe qué es permeabilidad? Otro concepto. ¿Cómo? Exacto. Es la capacidad de la célula para poder impedir o permitir. Por ejemplo, si yo les digo, esta aula es permeable únicamente a los estudiantes de segundo año, pero no a los de tercer año, ¿qué estoy queriendo decir? Que solamente pueden entrar los chicos de segundo y los chicos de tercero pueden pasar acá. No, porque esta aula es impermeable a ellos. ¿Se entendió ahora? Yo creo que sí, no es un súper básico. Eso no te lo pone ni el Gaiton, pero ya. Eso es lo bueno, uno tiene que aprender a interpretar lo que lee y con nuestras propias palabras enseñarlo. ¿Por qué? Porque si yo les digo la permeabilidad, nunca voy a acabar. Y no me van a entender nada y se van a aburrir, van a agarrar su teléfono, van a whatsappear, TikTok, etc. No me van a entender nada. Pero la cosa es que se sientan interesados por el tema. Muy bien, sigamos. Entonces, eso, más 35 milivoltios. Eso es lo que llamamos, cuando sube, quizás sea más positivo, un proceso de despolarización. Y ahora, si yo quiero volverlo más negativo, un proceso de repolarización. Ahora, para que repolarice, ¿qué tendría que pasar? Salir el potasio hacia afuera. Perfecto. ¿Por qué no sale el sodio? Porque en ese momento la membrana no es permeable al sodio. O sea, no puede salir el sodio. Es permeable al potasio. ¿Ok? ¿Se entiende ahora sí? Perfecto. Claro, ¿por qué el potasio que tiene que salir? ¿Y por qué no el sodio? Porque en ese instante la membrana, esto es la membrana, esto es la membrana, ¿ok? No sé si me entienden, ¿saben qué es una membrana, no? Sí. Esa es la membrana. En ese momento la membrana dice, no puedo dejar pasar potasio hacia afuera, perdón, no puedo dejar pasar sodio hacia afuera, dice solamente puedo dejar pasar potasio. Entonces, ¿qué empezamos a perder? Potasio. Y al perder potasio, ¿el potasio es positivo o negativo? Positivo. Y al perder carga positiva, ¿se vuelve más? Negativo, perfecto, proceso repolarizante. Ahora, ¿qué sería? Entonces, cuando ya perdemos el potasio, ¿a qué vuelve la célula? A su estado base. ¿Cómo se llama el estado base? ¿Cómo? Potencial de reposo. Eso, potencial de reposo de la membrana. ¿Cuánto es el potencial de reposo? Menos 90 milivoltios, perfecto. Si menos 90 es su estado de reposo, normal. Si la célula llega y pierde mucho potasio, llega a menos 110, ¿cómo se llamaría ahora? No, la repolarización es hasta menos 90 milivoltios. Cuando pasa este potencial de reposo, ¿cómo se llamaría? Hiperpolarización. Hiperpolarización. Cuando la célula empieza a hacerse más negativa de lo normal, esta célula se está hiperpolarizando. ¿Se entendió? Es por eso que acá ya actúa otro ion para poder hiperpolarizar. ¿Qué ion es este de acá? ¿Qué es carga? ¿Positiva o negativa? Entonces, como es negativo, para que hiperpolarice, va a tener que quedarse aquí afuera o estar adentro. ¿Qué creen? Para que se vuelva más negativa, ¿va a tener que quedarse afuera o entrar adentro? Se
¿Seguro? No, si el cloro es negativo, digamos, si queremos que sea más negativo que los 90, pues obviamente tenemos que meter cargas negativas, ¿no? Entonces empezamos a meter cloro a la célula. Entonces, cuando metemos cloro, ¿qué pasa con la célula? Se hiperpolariza. Y llega a un estado de menos 110, menos 120. Cuando está hiperpolarizada es como que está extremadamente dormida esa célula. Y con nada del mundo la despertan, ni aunque le pongas 5 alarmas. ¿Entendés? Y es en parte peligroso. Es por eso que el cuerpo evita esto, ¿ok? Muy bien, sigamos. Eso. ¿Se entendió hasta acá? Ya vamos a ir hablando. Resume yo, que no para mí que. Ay, pero no, mamita. Está acá. Paso el alcoholcito, por favor. ¿Pero hasta acá se entiende? Entonces el proceso para ser más positivo es despolarización. El proceso para hacerlo más negativo, muy bien, cuando se repolariza vuelve a su estado base. ¿Cómo se llama ese estado base? Potencial en reposo, obviamente. ¿Cuánto es? 90 milivoltios, perfecto. Ahora, si yo quiero hacerlo más negativo, ¿cómo se llamaría ese estado en el que entra la célula? Hiperpolarización. Para que hiperpolarice, ¿qué más o menos tendría que pasar? De cloruro, ¿no? Entra el cloruro. ¿El cloruro es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Entonces empezamos a ganar cargas negativas, se duerme la célula, en parte es peligroso, pero ya se la arregla fuerte, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo mismo que hemos estado hablando, pero lo vamos a ver en gráficas. Porque esa es la forma en la que tiene que explicar. Por ejemplo, cuando ustedes llevan un examen de fisiología, yo les puedo preguntar, ustedes explíquenme mediante una gráfica cómo se da el proceso del potencial de acción, incluyendo las 3 fases, escríbame y justifiquen. Tenés que decir todo lo que yo te dije y tenés que hacerme una gráfica más. ¿Me entendés? Porque fisiología no es fácil. Yo nunca dije que era fácil. Es bonita, pero no es fácil. Pero si ustedes leen y razonan, me van a entender, digamos. ¿Qué changa va a ser para ustedes? Les presento mi super gráfica. No está tan bonita, pero... ¿Qué es esto? Hacia arriba tenemos... ¿Se ve desde allá? En este lado que es vertical es voltaje. ¿Cuánto es el voltaje acá? Menos 90 acá, menos 65 acá, más 35. Y acá horizontalmente es tiempo. Tiempo horizontalmente, ¿ok? Ahora quiero que todos me sigan aquí y presten mucha atención porque esta es la parte más importante. Ya le expliqué con manzanita y con perita, ahora le voy a explicar de verdad cómo es la fisiología. Muy bien, menos 90 es su estado en reposo. Está en reposo. ¿Y qué es lo que pasa para que se despolarice? ¿Cómo? Ingresa sodio. Entonces, ¿qué se abre? Se abren los canales rápidos de sodio. Ya vamos a ver después qué es el canal, ¿ok? Pero hasta el momento quiero que me entiendan esto. Se abren los canales de sodio, ¿ok? Ya lo vamos a ver por ligando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este de acá, este potencial, llegó hasta menos 75. ¿Ustedes creen que va a existir el potencial de acción? Porque todavía no hay un potencial de acción. Se está generando ahorita. Todavía no hay un potencial de acción. Se está generando. Pero esta generación de electricidad llegó nada más que hasta menos 75. ¿Ustedes creen que va a suceder el potencial de acción? ¿Por qué no? Porque no pasó menos 65. Exacto, no pasó el menos 65. El menos 65 es lo que llamamos el umbral de acción. ¿Qué quiere decir esto de umbral de acción? Quiere decir que si la electricidad no pasa a los menos 65, no va a haber potencial de acción. ¿Se entiende? Si la generación del impulso eléctrico llega a menos 70, ¿va a haber potencial de acción? ¿Por qué no?
Porque no sobrepasó tu umbral, no es como esas personas que no te agradan, no sobrepasaron tu umbral, digamos, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entiende? Muy bien. Porque después yo les voy a preguntar a ustedes. Muy bien. Entonces, ese menos 65, ¿qué es? El menos 65. El umbral de acción, perfecto. Y para que suceda el potencial de acción, ¿qué tiene que pasar? Sobrepasar el umbral, perfecto. Si es que llega hasta menos 80, ¿va a haber potencial de acción? Si solo llega hasta menos 80. No, porque no sobrepasó el umbral. Si llega hasta menos 50, sí. Una vez sobrepase los menos 65, no importa si fue más fuerte, más débil, más largo, más ancho, no importa, va a suceder el potencial de acción. A esto se le llama el principio de todo o nada. Pueden poner en el examen, bueno, el estudiante tanto, defíname qué es el principio de todo o nada. Y así, hay hasta leyes en fisiología, principio de todo o nada, ecuación de Nernst, ecuación de Goldman, van a ver las leyes de Starling, qué es el Frank Starling, explíqueme cómo se ven los mecanismos del Frank Starling. Así son las preguntas en fisiología. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso. ¿Se entendió, no? Bueno, entonces este de acá llegó hasta menos 50. ¿Va a suceder el potencial de acción? ¿Gracias a quién pudo alzar su electropositividad? ¿A la? ¿Seguro que es la entrada del sodio? No. ¿Por qué no están seguros? ¿Por qué no están seguros si el sodio es positivo? Obviamente la entrada del sodio va a generar positividad, porque el sodio es positivo. Muy bien. Entonces, esta primera fase de despolarización se da gracias a entrada de sodio. Entrada de sodio. Entonces se alza y llega ¿hasta cuánto llega? ¿Cuánto es el límite? 35. Más 35 milivoltios. Esta es la famosa espiga. Esa es la espiga del potencial de acción. La espiga quiere decir la punta, la cúspide, como quieran llamarle ustedes. Pero en fisiología tienen que llamarle espiga. ¿Ok? Bueno, luego entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va a quedar eternamente despolarizado? ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que repolarizarse, o sea, volver a su estado base. ¿Cómo se llama el estado base? El potencial de reposo de la membrana. ¿Cuánto es el potencial de reposo? 90. Entonces, para que pase esto, ¿qué tiene que pasar? ¿Y a quién le dicen salida de cloruro? Salida de potasio. Entrada de potasio. Los que no levantaron su mano. ¿Son opinan o qué? Ya, muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que vuelva a su estado electronegativo? Salida de potasio, perfecto, porque el potasio es positivo o es negativo. Entonces tiene que volver a su estado base. ¿Ok? Entonces, esto se da gracias a la apertura de canales. Ahora van a escuchar un nuevo término: voltaje dependiente. Voltaje dependiente. Voltaje dependiente de potasio. Entonces el potasio empieza a salir y el potencial empieza a caer. Y termina un potencial de acción. Y luego se vuelve a generar otro y otro y otro. ¿Se entiende? ¿Y para qué nos servía el potencial de acción? ¿Cuáles eran las funciones que les mencioné al principio? Ya, comunicación, perfecto. ¿Qué más? Activar sus mecanismos propios de la célula. ¿Qué más? Entrada y salida de iones, perfecto. Para eso es lo que nos sirve el potencial de acción. Ahora ustedes se estarán preguntando, pucha, qué aburrido aprender estas cosas, ¿no? O sea, no es como que el paciente va a estar muriéndose y le va a decir cannabis de potasio y se va a sanar, ¿no? Y uno dice, pues pucha, qué aburrido este tema, ¿no? Yo lo veo aburrido. Pero ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que pase? Hablemos de hablar. Si sucede el potencial de acción, se pueden hablar las células, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar con ella si es que genera un potencial de acción. Y para que ella hable con ella, ¿qué tiene que hacer ella? Otro potencial de acción. Y así,
las neuronas son como hermanitas, van seguidas. Y para, por ejemplo, yo tengo un chimesango acá, solamente yo lo sé. Tiene que llegar hasta el cerebro que está allá, para que se entere el cerebro. ¿Entiendes? Entonces tengo que generar un potencial de acción. Yo le cuento el chisme a ella, hasta que llega al cerebro. ¿Se entiende? Así. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo bloqueo la entrada del cerebro? No hay que, ya no hay interpretación, pero ¿qué no hay? Yo les con el ejemplo que les dije. No hay el chismecito, ¿no? Porque no le voy a poder pasar el chisme a ella porque me bloquearon a mí, me bloquearon mi entrada de sodio, entonces no voy a poder generar un potencial de acción y por lo tanto no voy a poder pasarle el chismecito, ¿no? Y no va a poder llegar a caer. Entonces el cerebro no se va a dar cuenta de todo el chisme, ¿se entiende? Ahora, yo les voy a hacer otra pregunta. Yo soy la primera neurona que se dio cuenta de que me clavé una astilla en el dedo gordo. Soy la primera neurona que se da cuenta de que me clavé una astilla en el dedo gordo. Y yo tengo que decirle a esta neurona y a esta neurona hasta que llegue al cerebro y el cerebro diga, ah, escucha, nos pisamos una astilla, un clavo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si a mí me bloquean los canales del sodio? ¿Quién no va a saber el cerebro? Que se pincharon con una astilla, que se clavaron un clavo y por lo tanto no vas a sentir dolor. Perfecto. ¿Qué no vamos a sentir? Porque me bloquearon los canales al sodio. Dolor. ¿Y ustedes creen que sería útil tener esa acción en algún medicamento? ¿Evitar sentir dolor? Perfecto. ¿Qué medicamento? Lidocaína. O lidocaína, como le dicen algunos. ¿Qué hace la lidocaína? Bloquea los canales de entrada del sodio. Y al bloquear los canales de entrada del sodio, ¿qué no va a haber? Transmisión de la señal dolorosa. Porque yo que me di cuenta que nos clavamos un clavo, no le voy a poder decir a ella, oye, me clavé un clavo. Y ella no va a poder decir, oye, nos clavamos un clavo y así hasta que llegue al cerebro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro que sí. Es importante esta parte, ¿ok? Es por eso que es muy importante esto. Por ejemplo, ya dijimos que sirve para transmitir señales, ¿no? Para hablar con nuestras células. ¿Para qué más sirve? Mecanismos que funcionen. Muy bien, que funcione la célula. Muy bien. Si vos le bloqueás el canal del sodio a un miocardiocito, ¿qué es lo que creen que pasa? Muy bien, paro, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Pero ¿qué pasa si le bloqueamos esta entrada de sodio? Deja de trabajar, empieza a entrar en paro, etc. Entonces empieza a disminuir su ritmo cardíaco, disminuye su funcionalidad de la célula. ¿Ok? ¿Y para qué sería beneficioso eso? Ya, paciente taquicárdico, y la taquicardia que lleva arritmias. Entonces, para ese paciente que está entrando a arritmia, bloqueador de canales del sodio y ya fue. ¿Se entiende? Pero si ustedes no saben que es un canal al sodio, ustedes se ponen a charlar en la clase y no saben para qué sirve el sodio, para qué sirven los canales, pues le van a decir, denme un bloqueador al sodio. ¿Ustedes? ¿Qué es un bloqueador al sodio? ¿Se entiende? Eso es lo importante, esta es su base. Ustedes no saben fisiología, van a ir a hacer estragos a farmacología. Porque con fármaco es simplemente, si sabes esto y la doctora te dice bloquea los canales al sodio, ya está, te saltaste lo demás. Solo tenés que saber que se llama lidocaína, nada más. Y la dosis, eso fue todo. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes no saben fisiología, van a hacer estragos en fisiopatología, van a hacer estragos en farmacología, van a hacer estragos en semiología, en todo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Entonces, fíjense que este potencial de acción, ¿cómo se comporta? Se despolariza y luego se repolariza. Se despolariza y luego se repolariza. Fíjense que sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ustedes creen que hay alguna célula que sube, se mantiene y baja? ¿Será que hay alguna célula que sube su potencial, se mantiene y luego baja? Es que las células nerviosas necesitan velocidad. Por eso es que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por ejemplo,
Yo agarro y le digo, piense rápido a ella y le tiro un marcador a ella. Pues tiene que reaccionar rápido, ¿no? Entonces por eso sube, baja, tiene que reaccionar rápido y ¡pras! Agarrar el marcador o de plano le dan toda la cara, digamos, ¿no? En cambio, la célula cardíaca, ¿será que necesita tanta velocidad? No. No, más bien ella necesita mantener la contracción porque el corazón, ¿se dan cuenta? Mantiene la contracción del corazón. No es como que no, ¿ves? Sino que se contrae, hay un lapso que se queda quieto y luego ¿se dan cuenta? Es por eso que el potencial de acción difiere dependiendo de la célula. Lo que más se menciona en los tratados de fisiología es la del nervio, que es la de las células nerviosas, y de las células musculares. Vamos a usar con marcadores de hoy, si pasa algo ya está. Muy bien, sigamos. Fíjense que el potencial de una célula cardíaca, primeramente, ¿qué pasa para que se pueda despolarizar? Está en reposo, porque su reposo de ella es menos 85. Está en reposo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer ahora? Está en reposo la célula, tiene que activarse, tiene que trabajar esa célula cardíaca. Ya tiene que ingresar sodio. Para que ingrese sodio, ¿qué proceso es? La despolarización. Muy bien. Entonces la fase 0 es la despolarización. Llega hasta un valor tan alto como más 25 milivoltios. Y luego después, ¿qué tiene que pasar? Muy bien. Esta es primero la fase 0, es la entrada de sodio. La fase 1 es, ¿qué dijeron ustedes que tiene que pasar? Repolarizarse. Entonces, ¿qué pasa? Se abren de potasio. ¿Y el potasio a dónde va? ¿Adentro o afuera? Afuera, perfecto, ya por fin están todos de acuerdo. Entonces sale canales de potasio y empieza a decaer o a crecer el potencial de acción. A decaer. Pero, ¿qué pasa con la célula cardíaca? Inicia una fase 2 y empiezan a abrirse los canales lentos de sodio-calcio. Y fíjense cómo se dibujan. Esta parte de acá ya no sería espiga. ¿Qué sería? ¿No? Ya no sería espiga esa parte. Porque la espiga es meseta. Fase de meseta. La fase 2 es la fase de meseta. Por ejemplo, díganme ustedes cuál es la fase que la de meseta. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, etc. ¿No? Entonces, en esta fase ingresa en meseta. ¿Gracias a qué canales? Sodio y calcio. Calcio, sodio. ¿Ok? Canales de calcio, sodio. Eso. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. ¿Y esos canales de calcio, sodio, qué fase te dan? Fase 2 o fase de meseta. Y luego, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ya acabó la meseta. Ahora, repolarizarse otra vez. ¿Y qué ion tiene que hacer algo? ¿Qué tiene que pasar para que se repolarice? Pérdida de potasio, apertura de los canales de potasio. Muy bien. Canales de potasio. Esa es la fase 3. Y así ya han podido ustedes describir cómo se da el potencial de acción a través de la célula cardíaca. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta acá? Perfecto. Muy bien. Eso. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Ahora fíjense esto. No sé si se alcanza a ver. Esta de acá es la membrana. ¿Ok? Esta de acá es la membrana. Esta parte de acá es el líquido o el medio intracelular. Medio intracelular o líquido intracelular. Y esta parte de acá es el líquido extracelular o medio extracelular. El LEC. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Ahora, ¿será que el sodio puede atravesar la membrana así por así? Piensen ahora bien, porque ya dijimos que el sodio difunde hacia adentro, a veces difunde hacia afuera, lo mismo. Pero ¿será que pueden pasar así adentro y afuera como si fuese su casa? No, ¿por qué no pueden pasar? Por la capa
Eso, la bicapa lipídica. Porque la bicapa está ahí, es lípido la bicapa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que algo pueda pasar tranquilamente, como a su casa? Con canales, muy bien, con canales, exacto. Para que un ion que no es liposoluble, ese término escúchenlo bien, liposoluble, que no es liposoluble, tiene que usar sí o sí canales para poder ingresar o salir. ¿Se entiende? ¿Y qué será la liposolubilidad? Muy bien, que tiene afinidad hacia las propiedades lipídicas, ¿no? Entonces, ese tipo de iones, ese tipo de gases, pueden difundir tranquilamente sin la necesidad de canales. ¿Qué son los canales? Pónganselo así para que ustedes me entiendan como puerta, ¿ok? Es una puerta en la cual ellos tienen que pasar sí o sí. En cambio, el otro es como un fantasma. Puede atravesar la pared sin necesidad de una puerta, ¿se entiende? ¿Qué ustedes conocen de sea liposoluble? ¿Sí? ¿Qué conocemos de sea liposoluble? El oxígeno, muy bien, el oxígeno es liposoluble, puede atravesar. ¿O acaso ustedes han escuchado de canales, voltaje dependientes de oxígeno, canales por ligando de dióxido de carbono? ¿Será? ¿Existe? No. ¿El oxígeno es liposoluble? Sí, puede pasar. ¿El dióxido de carbono? También es liposoluble el dióxido de carbono, entonces por tanto puede pasar tranquilamente a través de la membrana, sin necesidad de usar ¿qué cosa? Canales, no tiene necesidad de usar canales. ¿Por qué? Por su liposolubilidad, señor. Liposolubilidad, ¿ok? ¿Se entiende o se va entendiendo? Perfecto. ¿Qué ustedes conocen? El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿qué más? Es una sustancia en la cual ustedes se toman un shot y ya están tembleque, están medio... El alcohol. ¿Por qué? Por su liposolubilidad. El alcohol ni bien llega al estómago, no tiene que llegar ni al intestino el alcohol. Ya se absorbe ni bien entra al estómago. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué creen ustedes que le dicen a ustedes la famosa frase de come para que se te pase la borrachera? O le dicen, digamos, no puedo tomar con la panza vacía. ¿Por qué creen ustedes? Porque el alcohol es liposoluble. Si encuentran una panza vacía, así como si nada entra como a su casa, se toman un shot y ya están tu bumba. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver ni el intestino. En cambio, los carbohidratos, la papa, el arroz, la carne de cerdo, la carne de res, etc., no es liposoluble esa carne. Entonces tiene que llegar hasta el intestino delgado, absorberse, ya un cuento entero. ¿Okay? Pero dense cuenta que las sustancias liposolubles no tienen que pedir permiso a nadie. Entran como a su casa. Es por eso que le dicen, ¿no? Coman algo. ¿Para qué? Para retrasar la absorción de alcohol por parte del estómago. Porque comer retrasa esa absorción. Entonces, por eso que dice que coman antes de tomar, ¿no? Porque el alcohol es una sustancia liposoluble. El dióxido de carbono, ¿por qué creen que la gente cuando hay deforestaciones, empieza a haber chaqueo y empieza a arder las casas? ¿Por qué la gente no muere por estar calcinada? O sea, primeramente no muere por la quemadura. ¿Por la inhalación de qué cosa? De dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra como a su casa, vos lo respirás y entra a tu piel y ya se absorbió a tu célula. Y eso te empieza a dormir, empezás a tener sueño y ¡prum! Te caes inconsciente y ya después lo que te mata ya es la quemadura. Pero lo primero que te pilló fue el dióxido de carbono por su liposolubilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Puede ser también, depende, que si vos me decís medicamentos con leche, depende de la interacción. Por ejemplo, el jugo de pomelo con algunos medicamentos es prohibido, porque el jugo de pomelo afecta a una CIP que básicamente que mueve toda la interacción farmacológica del medicamento. El jugo de pomelo, la leche, dependería mucho del medicamento. ¿Cómo te digo? ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien, esa es la definición de liposolubilidad. Y las sustancias que no son liposolubles, ¿qué tienen que usar para entrar o salir de la célula? Canales, perfecto, eso es lo que yo quería llegar, canales. Estos canales de acá pueden ser de dos naturalezas: canal voltaje dependiente o canal por ligando. ¿Se entendió? Estos canales pueden ser de dos naturalezas: canal voltaje dependiente o canal por ligando. ¿Qué será por ligando?
Que necesita muy bien, necesita de una hormona, necesita de un neurotransmisor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene cada proteína transportadora? Arribita de la proteína transportadora. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Su receptor, perfecto, su receptor. El receptor es como la pista de aterrizaje para que aterrice o el neurotransmisor o la hormona. ¿Ok? Es como una pista de aterrizaje, como los aviones, ¿no ves? ¿O será que el avión puede aterrizar acá en la placita de la facultad? No, ¿no ves? No es un helipuerto acá, ¿no? ¿O sí? No, ¿no ves? Es lo mismo, este receptor es como su pista de aterrizaje para esa molécula, para ese neurotransmisor, para esa hormona. ¿Ok? ¿Cuál es la hormona que actúa más que todo en las transmisiones sinápticas? Un neurotransmisor, acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor principal del sistema nervioso autónomo? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien. Más adelante, no lo voy a chupar más con eso. Simpático, parasimpático, eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿cuál es el neurotransmisor principal del sistema simpático, del simpático? La noradrenalina. ¿Y del parasimpático? Acetilcolina. Perfecto. El parasimpático es el... Después me voy a ir contando. Es que me emociona muchísimo. Muy bien. Canales voltaje dependientes y canales por ligando. Entonces, esta hormona de acá, ¿en dónde tiene que aterrizar? En el receptor. Una vez aterriza la hormona sobre el receptor, sea una acetilcolina, ¿qué empieza a hacer? Cambios conformacionales en la estructura de la proteína transportadora. Yo sé que no me entendieron nada, así lo despido el gallo. Hablando así como amigo, básicamente le dice a la proteína, abrir la puerta o cerrar la puerta. ¿Entendió ahora sí? Vean, por eso que el gallo no es complicado, porque no lo narra como yo lo digo. Lo narra así con cambios conformacionales en la estructura de la membrana que permiten. ¿Entienden? Pero en pocas palabras, cuando aterriza la hormona en el receptor, pues ¿qué es lo que pasa? Empieza a decirle, abrir la puerta para que pase el sodio o cerrar la puerta, no quiero que pase el sodio. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que pasa. ¿Se dan cuenta que qué tenía que pasar para que se usara un potencial de acción? ¿Qué tendría que pasar para que pase un potencial de acción? Pero para que haya el potencial de acción, o sea, para que sí o sí suceda, ¿qué tiene que pasar? El umbral. El umbral. Esta primera partecita hasta donde llega el umbral es encargado por canales por ligando. Por ligando. Ese primer voltaje, como decir, ese empujoncito del principio se da por canales por ligando. Ese primer empujoncito. Porque dense cuenta que cuando se abre la puerta acá, ¿qué empieza a entrar? Adentro. Sodio. Empieza a entrar sodio, hartísimo sodio adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, este es el primer empujoncito. Una vez sobrepasó el umbral que es menos 65, ¿qué es lo que pasa? Se despolariza, pero ya no es por el canal por ligando, es por el canal voltaje dependiente. ¿Qué significará voltaje dependiente? Voltaje dependiente. ¿Que depende? Exacto, que depende de la carga eléctrica, depende del voltaje. Ese canal solamente se va a abrir ¿cuándo? ¿Cuándo se abre ese canal? Cuando pasa el umbral, perfecto. Por eso es que es canal voltaje dependiente. Y el ligando, gracias a quién se abre. O una hormona. ¿Se dan cuenta? Y el voltaje dependiente, gracias a quién se abre. A la carga eléctrica, al voltaje. Exacto. ¿Se dan cuenta? O sea, no es complicado, ¿no? No es complicado. Pero primero, ¿quién le da el primer empujoncito para que lleguemos hasta el umbral? ¿Cuál? Para usted. ¿Cómo se llama? Valeria, ¿quién da el primer empujoncito? ¿El voltaje dependiente o el por ligando, Valeria? El ligando. Y después de que sobrepasó el umbral, ¿quién? Voltaje dependiente. ¿Quién mete más sodio? Perfecto, eso es lógica. Eso es lógica, porque apenas el pingo hizo trabajar el ligando. Y todo esto es voltaje dependiente. Eso es razonamiento. Yo le apuesto que ella no lo leyó, simplemente vio la gráfica y él sabe la respuesta.
¿Se dan cuenta? Es puro razonamiento esta materia. El que no razona y está acostumbrado a memoria no va a poder. Porque, ¿será que yo me voy a poder aprender todo lo que yo les dije de memoria? ¿Será que yo me voy a poder aprender todo de memoria así, párrafo por párrafo, para enseñarles? No, yo les estoy enseñando lo que yo entiendo. Mis palabras, ¿entiendes? Y eso es lo importante, interpretarlo en tu mente. Y ya claro, en el examen le pones palabras bonitas, digamos, ¿no? No le vas a poner en el examen, el que darle un pujoncito es gigante, porque así lo puso el oxidante. No, pues se me corta el video. No es lo correcto, pero lo veo más pedagógico. Lo veo más pedagógico, señoras. Ya luego ustedes tienen que... Esto, como ya les digo, lo que yo les doy es el empujoncito. Ustedes ya tienen que despertar y tienen que decir, ah, pucha, qué interesante lo que dijo el oxidante. O sea, dijo que esto, el canal sodio es para las arritmias y ya empiezan a leer ustedes, ¿entienden? Esto nomás es el empujoncito para que ustedes lean. ¿Se entendió que es un canal por ligando y que es un canal voltaje dependiente? El canal por ligando se abre gracias a hormona. Y es el que da el primer empujoncito. Y después, ¿quién se abre? Y gracias a quién se abre ese canal. Al voltaje, perfecto. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de qué significa difusión? Por ejemplo, si yo les digo, yo estoy difundiendo desde la parte superior del aula y estoy difundiendo hacia la parte inferior del aula, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando, eso es pasar, caminar, trasladarse a otro lado, como quieran decirlo. Estoy difundiendo hacia arriba. Eso es difundir. Ahora, ¿qué les quiere decir el término difusión simple, difusión facilitada? Que es rezar en la Buena lógica, cuidado, no me la había puesto a pensar así. En segundo año yo te la creía esa. Ese es el facilitado. Pero sí, difusión facilitada es que sí pasa más fácilmente, pero ya vamos a ver que tiene cositas más técnicas. Pero sí es casi como lo dijiste. ¿Será que los iones sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro pueden pasar a través de una membrana como a su casa? No. Tienen que usar canales. Aparte de canales, también proteínas transportadoras. ¿Han escuchado ese término? Proteínas. ¿Para qué sirve una proteína transportadora? ¿Qué es esto que estoy dibujando? La simple es pasar, paso. Capa lipídica. Perfecto, ¿se entendió? No creo que todos entendieron esa parte. Dijo Aquí que ya hay muchas. tenemos los demás materiales que van sellando la capa lipídica. Ahora, entre medio de esa capa lipídica, pónganselo así, que hay agujeritos. Hay pequeños agujeritos. Por ejemplo, acá al hacer una pucha por XZ razón, tiene un agujerito, un pequeño canalcito. Es un agujerito pequeño. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es un agujerito que conecta con él. Ese pequeño agujerito se le llaman poros, canal o poros. No son proteínas los poros, son aberturas, ¿se entiende? Muy bien. Entonces, este poro de acá va a permitir el paso de qué cosa, ¿qué creen que pase por ahí? Pequeñas sustancias, perfecto, porque es un poro pequeño. Es un poro pequeño. Solamente permite el paso de pequeñas sustancias. ¿Como qué? Como el agua. Ósmosis, ya vamos a ver ese concepto. Y algunas moléculas de sodio, otras de potasio, más o menos. ¿Se entiende? Perfecto. Este proceso por el cual pasa el líquido intracelular al líquido intracelular, ¿cómo se le llama? Simple. Y si no usó ninguna proteína transportadora y difundió simplemente difusión simple, ya estaba super masticada, ¿no? No tenía que tragarlo. Entonces el sodio entra por difusión simple. ¿Será importante que el agujerito sea pequeño? Sí. ¿Por qué? Para poder controlar la cantidad de sodio. Ya, pero más que todo, ¿será que
proteínas como proteínas así grandes entran dentro de la célula? No. No, ¿qué entra dentro de la célula? Ya cuando hay un bloque, ¿cuál es el bloque más pequeño de la proteína? Un aminoácido, ya lo van a ver en bioquímica, ¿no? Pero eso es una difusión. ¿Qué difusión es esta? Sí. Ahora, si es que este de acá, aquí ya abrimos otro canalcito, pero aquí ya no es un canal abierto, ¿qué hay acá? Proteína transmembrana. Proteína. Tendría sentido, pero no es una proteína transmembrana. No existe. Proteína transportadora, perfecto. Muy bien. Por ejemplo, los GLUT de la glucosa, ¿cómo de la glucosa? A través de proteína transportadora. Esa proteína transportadora se activó gracias a quién? ¿A quién? A una hormona que mete la glucosa dentro de la célula. La insulina, yo lo veo en el book, creo que ¿no? Creo que lo llevan, no sé ya, se entienden, son fisiólogos. Ya le saben a todo ya. ¿Me entienden? Pero esta proteína transportadora facilita el paso de la glucosa hacia el interior de la célula. Porque será importante que ingrese glucosa a nuestra célula. Sí, porque es nuestro combustible. ¿Quién funciona sin glucosa acá? Nadie, por ejemplo. Pero sí, digamos, así puede, el cuerpo puede usar hasta las grasas por medio de cetoácido, pero no es lo correcto, ¿no? Eso ya entra en cetosis. O por ejemplo, el único órgano que no puede funcionar si no es con glucosa, ¿cuál es? Es el único órgano que no le puede dar nada, solamente glucosa, nada. Cerebro. Es por eso que cuando la persona entra en un 5 pero se desmaya, ¿qué le dan o qué le dicen? Un dulce, ¿no es? ¿Qué le dan un dulce? Para que entre glucosa. Es por eso que las personas que no han desayunado, que no han comido mucho rato y empiezan a hacer actividad física y su glucagón ni funciona, parece. Entonces cuando le llega a faltar glucosa al cerebro, se apaga y 5. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que dicen, tomate una Coca-Cola para la nutrición del modelo. Ya se cree medio Coca-Cola. Pero tiene lógica, ¿no? Sí, tiene lógica. Pero no es tan adecuado una Coca-Cola, un caramelito wax, le pueden dar eso, es mucho mejor todavía. Pero no es rico. No le gusta también. Pero eso. Muy bien. ¿Qué difusión sería esta? Que usamos una proteína transportadora. ¿Alguna de estas dos gasta ATP? Esa siempre fue mi pregunta del segundo año. Yo me preguntaba, ¿por qué crees que la facilitada gasta ATP? Porque tiene esa proteína. Muy bien, yo tenía esa misma duda cuando estaba en el segundo año. Yo decía, esto también gasta ATP porque usa una proteína transportadora. Pero no es así. La difusión facilitada no gasta ATP. ¿Por qué? Porque los que gastan ATP mueven gradientes de concentración. ¿Qué era lo normal? Que el ion o gas vaya de un lugar de mayor concentración a un lugar de... Eso es lo normal. Si yo le digo mover en contra del gradiente, vamos a ir de un lugar de a un lugar de Mayor. Eso es un movimiento en contra del gradiente. Y esta difusión facilitada mueve la glucosa en contra de un gradiente. No, porque la glucosa en su mayor cantidad está fuera de la célula. Entonces no gasta ATP. Eso es lo que yo me equivoqué y por nada más perdí 1.5 puntos en un examen. Me dolió mucho. Pero eso. Ese yo tenía esa misma duda. Yo les trato de hablar con las dudas que yo tenía porque todos hemos sido los estudiantes tanto de quinto, de cuarto, todos han pasado físico y todos nos han quedado esa duda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son difusión simple, difusión facilitada, son transporte. Difusión simple, difusión facilitada, son transportes. ¿Cómo se llama usted? Yara. ¿Qué tipo de transporte sería? ¿Activo o pasivo, Yara? Pasivo, Yara. Pasivo quiere decir que no gasta ATP. Activo quiere decir que sí gasta ATP. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que este transporte pasivo. Por ejemplo, le ponen, digamos, uno de estos transportes no corresponde al pasivo. Y ustedes marcan difusión simple, ya les pelaron, porque difusión simple sí es parte. Es que parece que ya está porque es una proteína transportadora. ¿Pero qué te ríes? ¿Me entiendes? Muy bien.
Estos son los transportes de tipo pasivo. Muy bien. Ahora, ¿qué es un transporte activo? ¿Qué se le viene a la mente ya con el pantallazo que le di? Ya llegaste al ¿qué más? Eso. ¿Qué va qué? Que mueve iones en contra de un gradiente. Los de atrás no se duerman, esta es la parte más importante. Ya después tiene todo el día en su casa para dormir. Pero eso. ¿Qué mueve? ¿Qué hace el transporte activo? Mueve iones en contra de un gradiente. ¿Y el pasivo mueve iones en contra del gradiente? No, simplemente lo deja pasar y ya. ¿Se dan cuenta? Muy bien, vamos a poner otro ejemplo. Ahora vamos a irnos a un transporte activo. ¿Cómo se llama usted? Sí. No, la chica. Diana. ¿Qué tipo de transporte activo conoce? Hay uno en específico, que siempre lo vemos en todos los memes, creo que todos lo vemos hasta por cultura general. Es una bomba. Todos lo han visto, por cultura hasta por memes se ve eso. Bomba, sodio, potasio, ¿no? Y se acuerdan de algo, ¿no? Cuando dicen como cuando no me acuerdo si el sodio sale o entra. Dicen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sodio sale o entra? ¿Qué saca 3? Sodio con ese de sal, chicos. Sodio con ese de sal. El sodio sale la bomba. ¿Quién es el que entra entonces? Potasio. Perfecto, ya nos estamos entendiendo. La cosa es despertarlo, para meterle un poco de énfasis. Ya medio que desea eso de los énfasis. Ya, sigamos. Muy bien. Entonces, ¿el sodio sale o entra en la bomba? Sale. ¿Y el potasio? ¿Alguien sabe cuántos sodios salen? Sí. 3 sodios salen. Ajá. ¿Cuántos potasios entran? 2. Ahora, según sus cálculos matemáticos y su fina precisión en cálculo 1, cálculo 2, si estoy sacando 3 positivos de la célula y estoy metiendo 2 positivos, ¿qué cree usted que pasa? ¿Qué creen que pasa? Se vuelve negativo. Estoy sacando 3 positivos y estoy metiendo 2 positivos. Sí, estoy sacando 3 positivos y estoy metiendo 2 positivos a la célula. Silencio, por favor. Volvamos otra vez al razonamiento. Estoy sacando 3 moléculas positivas y estoy metiendo 2 positivas. Perdón, estoy sacando 3 positivas, ¿sí? Y estoy metiendo 2 positivas. Constantemente, muchísimas veces. Porque la bomba funciona cada rato. Se vuelve negativo. Se vuelve negativo adentro. Eso, ¿sí? Se vuelve Eso, negativo ¿no? con el tiempo, obviamente. Están perdiendo 3 positivos y están ganando solamente 2 positivos. Es como decir, yo te quito 3 pesos y te doy 2 pesos, nomás que va a quedar más yesca. Yo le quito a ella 3 y ella me roba 2, nomás. ¿Quién va a quedar más pobre? Ella, porque le estoy quitando 3 y ella apenas me está quitando 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué busca la bomba sodio-potasio? ¿Un medio electropositivo o electronegativo en la célula? Electronegativo. Un medio electronegativo, perfecto. Ahora chéquense ahí aquí mi super esquema que también está bonito, pero no sé. Acá en la parte de afuera, ¿qué es lo que hay afuera en cantidad? Sí. ¿Qué hay afuera en cantidad? Sodio, harto sodio, harto sodio. Y acá adentro, ¿qué hay en cantidad? Potasio. Potasio, harto potasio, harto potasio. Entonces, volvamos otra vez. ¿El sodio va a salir afuera o se va a quedar adentro de la bomba? Sale. El sodio sale. ¿Cuántos sodios salen? 3 sodios salen. 3 sodios salen. ¿Y cuántos potasios entran? 2 potasios. ¿Ustedes creen que está yendo a favor del gradiente o en contra del gradiente? En contra. ¿Por qué en contra del gradiente? Eso, porque afuera hay más sodio. Está moviendo al sodio en mayor cantidad hacia afuera. Y ya hacia afuera, lógicamente, ya hay más sodio. Entonces está moviendo en contra de un. Entonces este va a gastar el ATP. El ATP sin su abreviatura, ¿cómo se llama? Eso transporta. Eso, ellos pasaron el curso. Ustedes sí pasaron. Perfecto. Esa de los trifosfato es nuestra
moneda energética. Tiene otra moneda energética. De recambio, como quieran decirlo, ¿ok? Entonces, los sodios salen y el potasio entra. Y con el tiempo se va a volver más electropositivo o electronegativo. Electronegativo. Electronegativo, perfecto. Entonces va a hacer que haya una mayor cantidad de sodio, ¿sí o no? Afuera. Y así es como la célula va a llegar a su 142 mini equivalentes de sodio. Es por eso que hay más sodio afuera, ¿entienden? ¿Se entiende hasta acá? Es por eso, gracias a esa bomba. ¿Y ustedes creen que esto será bueno? ¿Será fortuito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será bueno que haya alto sodio afuera de la célula? Porque ya quedó mucho sodio afuera y quedó poco sodio hacia adentro. Y acabó, ya se agotó la bomba sodio-potasio, se murió la bomba y la bomba dejó mucha cantidad de sodio afuera y poca cantidad de sodio adentro. Entonces, como ya no hay quien la mueva en contra del gradiente, ¿qué va a querer hacer el sodio? ¿Va a querer? Volver, porque va a querer igualdad y va a querer volver a entrar a la célula. ¿Se dan cuenta? Y esa fuerza que tiene el sodio para volver a entrar, la aprovechan los aminoácidos, la aprovechan la glucosa y diferentes sustancias. Por ejemplo, el sodio quiere entrar a toda costa dentro de la célula. Es como un micro que está yendo a toda mecha a entrar. ¿Se entiende? Entonces agarra el aminoácido que tiene que entrar a la célula. Como el aminoácido no tiene fuerza para entrar, agarra y se sube al micro del sodio y entra junto con ella adentro de la célula. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Eso, por eso es beneficioso el transporte activo primario. ¿Cuál es el transporte activo primario? Ya, ¿de qué hablamos hace ratito? Si yo les digo, les pongo en el examen, menciónenme un transporte activo primario. Bomba, sodio, potasio. Ese es el primario. ¿Ese gasta o no gasta ATP? Gasta. Gasta. Y luego el transporte activo secundario. ¿Gasta o no gasta ATP? Gasta. Gasta. Uno dice gasta. ¿Otras opiniones? ¿Usted qué piensa? ¿Gasta o no gasta el transporte activo secundario? ¿Usted? ¿Quiere café? Gasta porque Sigue siendo gasta. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se llama? Abigail, ¿qué piensa? ¿Gasta o no gasta? ¿Ah? Ya, gasta. ¿Usted qué piensa? Disculpe, ¿el transporte activo secundario gasta o no gasta? Falso, todos se aplazaron. El transporte activo secundario no gasta energía, simplemente usa la que ya creó el transporte activo primario. ¿Cuál es la energía que creó el transporte activo primario? La gran cantidad de sodio que hay afuera. Esa energía ya la creó el transporte activo primario. El secundario usa la ya creada, no usa más ATP, usa la que ya está creada. ¿Se entiende? Por eso es que el transporte activo primario es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque el aminoácido, ¿será que va a poder entrar por su cuenta a la célula? ¿Solito puede entrar el aminoácido a la célula? ¿Y será que es importante que yo tenga aminoácidos dentro de mi célula? ¿Por qué? Muy bien, ¿para crear qué cosa? Proteína. Tenemos proteínas estructurales, tenemos proteínas de transporte, etc. Todo eso se crea en base a aminoácidos. Si no hay aminoácidos, olvídense de poder crear algo. Se viene una fatal atrofia muscular si es que no hay aminoácidos, ¿entienden? Es por eso que ¿por qué los deportistas consumen harta pechuga de pollo? Eso por los aminoácidos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Eso es el transporte activo. ¿Ok? Secundario. ¿El secundario gasta o no gasta ATP? No gasta ATP. ¿Qué usa el transporte activo secundario? La energía sobrante del primario. Perfecto. Muy bien. Ahora, por último, ¿qué es el cotransporte y el contratransporte? ¿Qué será? Cotransporte y contratransporte. Cotransporte quiere decir que dos iones o dos moléculas van a pasar al mismo tiempo al interior de la célula. Un ejemplo, cotransporte, sodio, aminoácido, sodio, glucosa, etc. ¿no?
¿Y qué quiere decir contratransporte la lógica? Sí, ¿qué quiere decir? Si contratransporte es que pasen los dos de la manito, de afuera hacia adentro, ¿qué es contra? Exacto, uno va adentro y otro va afuera. Se dan cuenta, van en cruzado. O sea, uno sale de la célula y otro entra a la célula. Eso es contratransporte. Eso es muy importante, porque de ahí nace toda la farmacología. Si ustedes no entienden eso, olvídense, pueden entender más adelante los demás mecanismos. Tienen que saber qué son los transportes activos, qué es un transporte secundario, etcétera, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, vamos a ver que todo lo que hagamos es lo que ya vimos. Fíjense que esto de acá es lo que vimos, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Una neurona, ¿no? Que estos son los axones, las dendritas, ya lo vieron ustedes, no hace falta. Pero estas son las que se hablan, estas son las que transmiten los chismes. Y todo esto que vimos ahorita, todo esto es lo que yo les he hablado. Mire, potencial de neurona en reposo. Simplemente que, ¿quién no se va a aburrir que yo les diga, bueno, se trata de una bomba electrógena porque la bomba más iones positivos hacia el interior, hacia el exterior, 3 sodio, exterior? Todo el Bien mundo se poquito, ¿no? aburre. Hasta yo, porque esta parte es aburrida, ¿no? Pero dense cuenta que pudimos aprender qué es potencial de membrana, qué es difusión, qué es potencial de reposo, pudimos aprender cómo van en contra de los gradientes, etc., ¿no? Entonces, todo esto es potencial de acción nervioso, fase de reposo, canales de sodio, canales de potasio, inicio de potencial de acción, todo eso ya lo hemos visto, ¿ok? Lamentablemente me gustaría enseñarles músculos, pero yo sé que ustedes ya están cansados, ya sé que ya están agotados. ¿Por qué agotadores escucharon una clase? Imagínense para el que la diserta. ¿Me dan cuenta? Entonces, músculos, lamentablemente lo tenemos que dejar en otra clase, ya veremos cuándo. Pero, hasta acá quiero, ¿se ha entendido todavía alguna duda, alguna pregunta antes de acabar la clase? No. ¿Hay alguna pregunta acerca del potencial de acción y transporte de membrana? Sí, dígame. No, silencio, por favor. La proteína de transporte y la proteína integradora es lo mismo. Podría parecerse, pero hay ciertas definiciones diferentes, pero tendríamos que entrar más en énfasis. Ya No vendría acá. no vendría acá. ¿Alguna otra duda? No escuché. Y bueno, bueno chicos, fue un gusto y gracias por su atención.